Bienvenidos a todos. Welcome everyone. This day marks an important beginning and ending for us. Today is the official end of our childhood and the beginning of our adult lives, where each and every one of us begins to put into practice everything we have learned. Graduating is a huge honor for us, since we could. A few of us are even graduating a year more early, so give them a round of applause, please. But this is just the tip of the iceberg. Esta día marca tanto el comienzo como el final para nosotros. Hoy es el final de nuestra niñez y el comienzo de nuestras vidas como adultos, donde todos nosotros empezaremos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Graduarse es un gran honor para nosotros porque muchos logramos algo que considerábamos inalcanzable, pero algunos de nosotros estamos graduándonos hasta un año más temprano. Pero esto es solo el comienzo. I believe that schools serve two purposes: to educate their students and to enlighten them. Creo que las escuelas sirven para dos propósitos: para educar a sus estudiantes y para iluminarlos. Our education prepares us for a particular job or career that we may choose, such as studying for 10 years or more to become a doctor. But becoming enlightened prepares us for life in general. To be enlightened means to show a good understanding of something and to not believe false things about it. These two ideas are mutually supporting. They help each other out. Education helps us grasp the great ideas. Wisdom helps us judge the importance of our lives. Nuestra educación nos prepara para un trabajo o una carrera de nuestro agrado, como el estudio de 10 años o más para realizarnos como un médico. Pero la iluminación nos prepara para la vida en general. Ser iluminado significa mostrar una comprensión buena sobre algo y no creer cosas falsas sobre eso. Estas dos ideas se apoyan mutuamente, se ayudan una a la otra. La educación nos ayuda a entender las ideas grandes de la humanidad que podemos aplicar a nuestras vidas y ganar buen juicio. La sabiduría nos ayuda a buscar la importancia de nuestro aprendizaje y ponerlo delante de las bromas con nuestros amigos. Es lo que nos ayudó a pasar las 3 clases. I think it is essential to apply this to every aspect of our lives. We used to choose our friends by what language they spoke, how they dressed, and the music they liked. Now, we will choose them for their honesty, their generosity, their kindness, and their wisdom. We used to say things without thinking of the consequences. Now, we will choose our words understanding that their effects will ripple out and back to us for good or ill. We used to study because our teachers told us we had to. When we go off to college, technical school, or university, we will study because we choose to. Por lo tanto, creo que es importante aplicar este conocimiento a todos los aspectos de nuestras vidas. Elegíamos a nuestros amigos por el idioma que hablaban, por su manera de vestir, por la música que escuchaban. Ahora vamos a escoger a nuestros amigos por su honradez, su generosidad, su bondad y su sabiduría. Antes decíamos las cosas sin pensar en las consecuencias. Ahora elegiremos nuestras palabras entendiendo que sus efectos se sentirán en salir y regresar de nuevo a nosotros, para bien o para mal. Antes estudiábamos porque nuestros maestros nos decían que teníamos que hacerlo. Cuando vayamos al colegio, escuela técnica o universidad, vamos a estudiar porque lo elegimos voluntariamente. Establishing a balance between education and enlightenment makes it more possible for us to reveal our true potential. As Shakespeare once said, we know what we are, but know not what we may be. We are like seeds hoping to become trees. We know we have earned our diplomas, but many of us have not yet chosen what we may accomplish with the advantage of having that diploma. El equilibrio entre la educación y la iluminación nos permiten revelar nuestro verdadero potencial. En las palabras de Shakespeare, sabemos lo que somos, pero no lo que seremos. Somos como semillas que en el futuro nos convertiremos en árboles. Sabíamos que teníamos que ganar nuestros diplomas, pero muchos de nosotros elegimos no sacarle ventaja a nuestros estudios. And even once we have begun to establish our adult life, that is not the end of our education or enlightenment. There is no graduation day for real life because one never truly stops learning.
Once we truly understand that idea, there is no limit to what we can do. Incluso una vez que nuestra vida como adultos parezca estar establecida, esto no es el final de nuestra educación ni de nuestra iluminación. No hay día de graduación de la vida real porque realmente nunca se deja de aprender. Cuando se logra entender esta idea, no hay límite a lo que podemos hacer. For a few years now, all of the issues with the budget cuts and the layoff notices have made life very anxious for us, as well as our teachers and parents. We've worried whether we had room to learn as our classes became more crowded, whether we'd have to adjust to a different teacher, and whether the classes we needed to graduate would be offered. Yet here we are today. This day is proof that we have stood strong. Por algunos años hasta ahora, todos los problemas con el presupuesto y las notificaciones de despido han hecho la vida muy ansiosa para nosotros, así como nuestros maestros y padres de familia. Nos ha preocupado si tendríamos espacio en los salones para todos los estudiantes, o cómo nos adaptaríamos a un profesor diferente, o si se ofrecerían las clases que necesitamos para agradarnos. Sin embargo, aquí estamos hoy. Esta día es prueba de que hemos permanecido firmes. We are leaving behind our childhood and teachers, but not without a huge thank you for all they have done for us. They have influenced us in ways we only begin to understand. Estamos dejando atrás a nuestra niñez y nuestros maestros, pero no sin un enorme agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. Ellos nos han influenciado de una manera inexplicable. To all family members out there, thanks for your support and your encouragement. You have attended conferences here at school, talked with us about our goals, pushed us when we lagged behind, and gave us much needed praise for our successes. You've done all this while keeping a roof over our heads and food in our always hungry stomachs. Thank you, and thanks for the spare cash. A todos los miembros. A todos los miembros de familia aquí presentes, gracias por su apoyo y estímulo. Ustedes han asistido a las conferencias aquí en la escuela, hablaron con nosotros acerca de nuestros objetivos, nos han empujado cuando nos hemos atrasado y nos dieron alabanza muy necesaria por nuestro éxito. Ustedes han hecho todo esto mientras trabajaban duro para mantener un techo sobre nuestra cabeza y comida en el estómago siempre hambriento. Gracias, y gracias por el dinero extra. To our friends, you've had our backs, you've listened to our complaints, you've made life fun, you've given us a break, occasionally broken our heart, but more often healed it. You'll be forever a part of our high school memories. A nuestros amigos, ustedes nos han cuidado la espalda, han hecho la vida divertida, nos han dado un descanso, de vez en cuando rompiendo nuestros corazones, pero a la misma vez los sanaron. Ustedes serán siempre una parte de nuestra memoria en la escuela preparatoria. To our teachers, thank you for educating us and offering extra help when we needed it. You never gave up on us. You showed us how to use our time more wisely. You paid us low bucks. A nuestros profesores, gracias por educarnos y ofrecernos ayuda adicional cuando lo necesitábamos. Nunca renunciaron a nosotros. Nos han mostrado cómo usar nuestro tiempo sabiamente. Además nos pagaron Globobucks. Mrs. Guerra, Mrs. Wallace, Mrs. Clausen, you've chased us down, picked us up, canceled us, and fed us. You've been our guardian angels here in San Antonio. Mr. Maciel. You were the one who opened the doors to this school for many of us. Helped us gain the opportunity to make up for academic mistakes, and for that, we thank you greatly. We will miss you and everyone else in San Antonio. Last page, so stay with me.
Al señor Maciel, ustedes nos abrió la puerta a la escuela de San Antonio. Nos dio la oportunidad de corregir nuestros errores académicos y se lo agradecemos grandemente. Lo vamos a extrañar a usted y a todos en San Antonio High School. The path to graduation has not been easy for many of us, but those of you here today have made it. Congratulations, class of 2010! No ha sido fácil para muchos de nosotros, pero aquí estamos. ¡Felicidades, clase de 2010, los iluminados!